Como todos los lunes, aquí dominó con Antonio de Turris, lógicamente hoy en un lunes muy especial. Sí, sí. Ya está confirmado que la presidenta va a ser operada el día de mañana y que Amado Boudou es presidente. Está en funciones, claro. Está en funciones como presidente, vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Aunque no ocupando un lugar en la Casa Rosada, como debería ser en una situación normal, digamos, o como ocurre en la mayoría de los países, sino recluido cerquita de allí, en el Banco Nación. Bueno, esto lógicamente cambia muchísimo todo el tablero político, se da en un momento económico muy difícil, inclusive hoy se conoció que la Corte Suprema de Estados Unidos no consideró el caso argentino, o sea, no lo tomó, lo cual confirma por lo menos una parte del fallo del juez Griesa y de la Cámara o la Corte de Nueva York, lo cual no es bueno para la Argentina, porque es otro antecedente negativo, si bien todavía la Argentina tiene algún margen de apelaciones, no sobre el fondo de la cuestión, esto es importante, sobre el fondo de la cuestión ya el tema está resuelto, quedan algunos pasos en relación a cómo la Argentina interpreta la justicia norteamericana que debería pagar esta deuda con los fondos buitres, que bueno, hay un fallo del juez Griesa que ordena pagar de determinada manera, esto todavía está en discusión. Y además sabemos una situación económica que viene deteriorándose especialmente en todo lo que tiene que ver con las reservas del Banco Central, la aparición de este dólar paralelo hace tiempo, pero que cada vez la brecha se amplía más, y desde el punto de vista político, en plena campaña electoral, con encuestas en los últimos días que son adversas al gobierno nacional. Yo en ese sentido marco una especie de paralelo entre el retroceso electoral que tiene el gobierno, la caída de Cristina Fernández de Kirchner, que viste que el vocero presidencial dijo el 12 de agosto. O sea, es como si con el resultado electoral tiene una caída, le produce, bueno, la lesión que le produjo, en lugar de reposar como haría cualquier persona cuando tiene una caída de esta naturaleza, reactivó todo justamente para tratar de remontar los números adversos en las elecciones, una hiperactividad, justamente todo lo contrario de lo que hay que hacer cuando uno tiene una caída como la que tuvo la presidenta, que es, bueno, bajar los decibeles, bajar la presión, bajar el estrés, reposar, etcétera, y finalmente el diagnóstico del sábado corregido en el día de la fecha, porque el día domingo la presidenta tuvo nuevos síntomas que estarían marcando que en lugar de, bueno, que quedó estable. De reabsorberse, claro, quedar estable, al revés, activo, hubo síntomas negativos, pero esto lo vamos a abordar hoy aquí en Dominó con alguien que lógicamente entiende de es el doctor Juan Manuel Zárate, que es justamente entendido en todos estos temas y lo vamos a consultar a él sobre, bueno, qué perspectiva médica tiene la presidenta, y con Ricardo Delgado, más un análisis político de las implicancias de esta sesión del gobierno Amado Boudou y lo que implica en plena campaña electoral. Ismael, hay mucha preocupación en las filas del gobierno porque no se sabe bien qué es lo que va a pasar en los próximos días, porque la Argentina enfrenta, como vos dijiste, una situación económica delicada, una situación política más delicada aún porque el poder que tenía está siendo erosionado, se va perdiendo y todo indica que en las elecciones del 27 de octubre se va a terminar de perder todavía más. Y me olvidé el conflicto con Uruguay. El conflicto con Uruguay, que es delicado, y en teoría todo eso ha quedado en manos de Amado Boudou, que vamos a aclararle también a quienes nos están mirando que es un hombre desprestigiado, tal vez sea uno de los políticos argentinos con peor imagen, y que está imputado en varias causas, pero que no está procesado. El vicepresidente en funciones de presidente actualmente no está procesado, sí está imputado, pero el problema es que le genera una gran desconfianza a los principales colaboradores de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, hay que decir, en honor a la verdad, que todo el estrés que tuvo la presidenta, como en su momento lo tuvo Néstor Kirchner, por no poder mermar la actividad, y todo el problema que tienen ahora quienes conforman la mesa chica de la presidenta, en realidad fue generado por la propia presidenta, porque quien eligió a Amado Boudou en soledad
por decisión propia y sin consultar al partido, fue ella. Y la verdad es que todos los que ahora están preocupados con el señor Zanini a la cabeza, Parrilli, los gobernantes, lo que hicieron ese día fue lo que han hecho siempre, aplaudir rabiosamente. De manera que ahora, señores, confiemos todos en que el señor Vudú pueda llevar las riendas de este momento complicado del país y que la presidenta pueda volver pronto para terminar su mandato normalmente en el 2015. Pero vamos a ver ahora qué nos dice el doctor Zárate, que es un especialista en el tema, que fue director de emergencias del PAMI, sobre este trance que está atravesando la presidenta. Bueno, quédese unos segundos solamente y ya todo el diálogo con el doctor Zárate y con Ricardo Delgado para más el análisis económico y político de este momento tan especial de la Argentina. Presenta Petrobras. Parque temático Tierra Santa. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. UMED, tu derecho a la excelencia. El gobierno municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. ...25 organizaciones representativas de toda la sociedad ya están trabajando para mejorar la ciudad donde todos queremos vivir. Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. www.consejo.gov.ar. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Presentó Petrobras. Muchísimas gracias. Como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Juan Manuel Zárate, que fue director de emergencias del PAMI, y Ricardo Delgado, economista, miembro del equipo que está junto a Sergio Massa en este momento y futuro diputado nacional a partir de las elecciones de octubre. Doctor Zárate, tuvimos el domingo a la noche. Nos fuimos a dormir los argentinos con la información oficial que decía que la presidenta tenía, usted lo va a explicar mejor, un hematoma en el cerebro, ¿es correcto? Y que iba a tener que estar un mes en reposo y con la incertidumbre de no saber, nadie no sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber traspaso del poder, si ella iba a poder gobernar desde ese reposo o no. Pocas horas después, o sea, hoy lunes, nos encontramos con un panorama absolutamente distinto. La presidenta tuvo en las últimas horas cosquilleos en un brazo,
alguna otra dificultad y se decide una intervención quirúrgica que será mañana en la Fundación Favaloro, para extraerle ese coágulo, ¿es correcto? Sí, para drenarlo. Para drenarlo, muy bien. ¿Frente a qué cuadro estamos? A ver, básicamente yo, todas las partes que he escuchado al respecto, tengo una postura crítica en cuanto a cómo fueron informados. Obviamente pensando que hay algunas cosas que no encajaban en cuanto a la información dada. Cuando la Presidente concurre para hacerse el estudio por las palpitaciones que tenían, presentaba también una cefalea, un dolor de cabeza. Evidentemente, el pedido de la evaluación neurológica es porque los cardiólogos no pudieron explicar en ese momento si los síntomas que ella tenía en cuanto a la cefalea del dolor de cabeza o a esas palpitaciones que ella refería, tenía una explicación cardiológica. Básicamente, cuando consulto a otro especialista es porque yo digo, mira, este problema que vos tenés, por lo menos yo no te lo puedo explicar desde mi especialidad. Yo como cardiólogo no te puedo justificar esto. Obviamente el neurólogo, esa cefalea le llamó lo suficientemente la atención para pensar en un montón de posibilidades y terminar decidiendo una tomografía computada. Y ahí encuentran una lesión dentro del cráneo. Evidentemente, cuando se habló mucho del hallazgo médico, y esto es discrepante en realidad con la realidad médica. Si yo tengo una dolencia y te hago un estudio y te encuentro un problemita, entonces puedo relacionar absolutamente tu dolencia con el problema que tengo. Un hallazgo es un encuentro fortuito de alguna patología que yo no estaba buscando o que no la relaciono con el síntoma. Cuando uno habla de traumatismo, el más frecuente, y estas son palabras claves, el más frecuente de los motivos de un sangrado, ella lo que tiene es un sangrado que está entre el hueso del cráneo y la primera membrana, que es una pielcita que se llama meninges. Entonces ahí va acumulando sangre. Es verdad que lo más frecuente es que sea por un traumatismo de cráneo. ¿Estamos? O sea, una caída, un golpe. Una caída, un golpe. Pero la realidad es que cuando uno en medicina habla de probabilidades, habla que la mayoría de la gente que tiene este problema lo tiene debido a un traumatismo. Se interroga sobre el antecedente del traumatismo y se lo encuentra. Se encuentra que ella refiere en 12 de agosto haber tenido un traumatismo de cráneo. Hasta ahí estamos bien. Le hago la tomografía, encuentro este sangrado. Bien. El problema es dónde estamos parados en el momento que yo encuentro sangrado, y esta es la indicación médica que hacen, digo. En muchos lugares, y se ha publicado, han dicho, no, porque el hematoma que tiene dentro de la cabecita se va a absorber solito. Siempre y cuando... Esto fue lo que se decía el domingo. Esto fue lo que se decía el domingo. Ayer a la noche. El problema, ¿cuál es? Que yo debería encontrarme frente a un traumatismo de cráneo con un sangrado sin síntomas. Porque las complicaciones de los hematomas son los síntomas. Y ya presentaba dos, que eran las palpitaciones y la cefalea. Cefalea que muchas veces se describe como incapacitante. El momento que yo tengo esos momentos de migraña, de cefalea, son incapacitantes para generar una función. Es muy difícil a veces. También tenemos que ver qué patología le toca a qué persona, ¿no? Por supuesto, una cefalea. La pregunta es la siguiente. Con los síntomas que dicen este cosquilleo y todo lo demás, ¿significa que el hematoma es más grande que lo que se había...? Exactamente, ahí vamos. Si yo tengo un traumatismo de cráneo y en la evolución del tiempo voy generando síntomas nuevos, no puedo pensar que el hematoma está circunscripto, solito y que no está molestando. Evidentemente va evolucionando. Y está activo. Entonces, yo digo, en este momento, ¿está sangrando o está tranquilo, o está parado el sangrado? Le hago una tomografía y después le hago las posteriores para comparar. Evidentemente, el cuadro clínico es bastante más claro que los estudios imaginológicos, de que las tomografías que se le hicieron, porque la mandan a hacer reposo y progresa los síntomas. Conclusión, uno debería sospechar el aumento del tamaño del tumor. Porque, a ver, ¿qué hace? Y por eso se ordena la cirugía. Exactamente, porque se está agrandando tanto el hematoma que me está apoyando en el cerebro y me empieza a tirar otros síntomas. Ahora, doctor, ya no solamente una la pregunta, cefalea. antes de continuar que usted continúe con la explicación. ¿Es posible que todo esto el domingo a la noche se supiera y se manejaron los tiempos políticos? ¿O puede haber ocurrido que ella el domingo a la noche o el domingo a la tarde no tuviera más que lo que se dijo que tuvo y después cuando se fue a su casa, en el transcurso de la noche del domingo al lunes y de hoy a la mañana, apareció el cosquilleo y todo? ¿Puede haber cambiado tan rápido en horas? Absolutamente. Uno debería confiar
que esta ha sido la evolución. Entonces, digo, cuando el domingo no pensábamos en cirugía era porque se pensaba en un cuadro estabilizado. Si una de las indicaciones, sin duda, de la cirugía es el progreso de los síntomas o el aumento del tamaño del sangrado. Eso es sine qua non, ¿no? Si el estomatoma está estable... Pero si cambió tanto en 24 horas, quiere decir que si no se opera rápidamente sigue cambiando ¿o no? Y claro, está el peligro ese. El sentido común dice que sí. Hay un peligro. Uno pensaría que si del domingo al lunes ha evolucionado de esta manera, de hecho la cirugía es programada muy rápido. De un día para el otro. De un día para el otro. Hoy ya se está haciendo los estudios prequirúrgicos para operarse mañana. La operan mañana. Sí. Todo sale bien. ¿Cómo sigue el tratamiento? ¿En 2-3 semanas puede estar nuevamente en actividad? En cuanto a las estadísticas médicas, uno esperaría que resolviendo la compresión que hace el hematoma, ella vuelva, como se dijo, ad integrum, o sea, la restitución es ad integrum, o sea, vuelve a la normalidad absoluta después de la cirugía. Por supuesto, no deja de ser un posoperatorio, es una operación con cierta delicadeza, es mujer. Pero 30 días tendría que estar fuera de actividad. Uno esperaría que sí. Uno esperaría que sí, si no presenta ninguna complicación. No, si todo sale bien. Si todo sale bien y todo está en orden, uno esperaría que se sienta muchísimo mejor inmediatamente postquirúrgico, porque lo que le generaba el síntoma lo sacamos, y esperar a ver la cicatrización, y en este sentido sí uno esperaría que en 1 o 2 semanas realmente esté bien. Ahora, es muy impresionante lo que uno ha escuchado, porque de boca de colegas suyos, se habla de una trepanación. Sí. A ver, para explicarle a la gente, a la señora Presidenta lo que le van a hacer es una pequeña perforación en la cabeza. Exactamente, es un agujerito. Es muy impresionante. Estamos, para drenar. Es impresionante, absolutamente Dicho nadie así, puede menospreciar lo que significa evacuar un hematoma de adentro del cerebro, de adentro del cráneo, porque el cerebro, gracias a Dios, está intacto, estamos en la pared interna del cráneo, ¿no? Se hace un agujerito y se saca la sangre que está acumulada en ese lugar. No es de las más complejas y estadísticamente tiene muy buena evolución y poca complicación quirúrgica por la cirugía en sí de la trepanación del agujerito. El resto es el paciente, ¿no? La edad y demás, los antecedentes. Una pregunta más. ¿Es posible que la Presidenta se haya caído varias veces? Porque acá el tema es, ¿qué pasa si después de esta operación la Presidenta tiene la desgracia de volver a caerse? Porque por lo visto ella, por las lipotimias y por un cuadro general que tiene, pareciera que más de una vez ha sufrido bajas, fuerte presión y caída. ¿Qué pasa si, olvidémonos si es cuando ella todavía sigue siendo presidente, qué pasa con una persona que 1 año, 2 años o 3 años después de este tipo de operación? Sin duda que en medicina existe lo que se llama predisposición. ¿Estamos? La sensibilidad que yo tengo ante un golpe con respecto a otra persona. Esto es real y es innato de cada uno, de la genética de cada uno. Sin ningún lugar a duda los cuidados van a ser. Porque hay estudios muy importantes hechos sobre traumatismo de cráneo donde le dan muchísima importancia a los posteriores traumatismos. ¿Estamos? Uno podría tener una hipótesis, porque se ha hecho una tomografía en agosto, de que en realidad pudo haberse golpeado antes y con un mínimo golpe posterior en una zona que ya quedó sensible, generar el sangrado. ¿Estamos? Y una última por mi parte, Ismael, antes de ir a Delgado. Una vez que esta operación se haga y termine, y Dios quiera todo bien, ¿el estrés juega algún papel? Porque esta mujer estrés va a tener seguro. Olvidémonos ahora de una posible caída. El humano es un cuerpo que siente. ¿Estamos? El humano es un cuerpo que aparte de su funcionalidad tiene toda una carga emocional en esto. No, seguramente, y esto se trabaja mucho, el estrés al que está impuesto una persona de estas características tiene cierta tendencia a tener unas dolencias que otra no tendría, por así decirlo. Pero sí, el estrés tiene mucho que ver. Digo, yo me imagino que el grupo de médicos que la atiende debe estar muy preocupado, porque como se dice habitualmente, uno preferiría que pare la máquina a una persona con este tipo de dolencias. O sea, que es un tipo de gobierno que ella armó que no le va a permitir parar la máquina. Bueno, eso es una opinión. Esa es la introducción, no sé si Delgado, es la introducción a Ricardo Delgado. Bueno, esto en plena campaña electoral, explicamos en la introducción, desequilibrios macroeconómicos sobre todo muy importantes. ¿Cómo están viendo ustedes este momento político? ¿Puede cambiar el humor electoral?
Yo creo, Ismael, que tenemos que ser muy responsables en este momento. Es cierto todo el planteo, es cierto que la Argentina está en un proceso electoral que a nuestro juicio es muy importante porque de alguna manera va a definir el cuadro político de cara al 2015 y la sucesión de este gobierno. Me parece que es evidente que la Argentina tiene problemas macroeconómicos que se van de alguna manera profundizando, la situación de reservas, la inflación, ingresos que alcanzan cada vez menos para cubrir necesidades básicas. Pero me parece que de vuelta tenemos que en este momento establecer una suerte de esperar y ver. Pero la pregunta que todo el mundo se está formulando es lo siguiente. Con la presidenta operada, en reposo, posoperatorio, etcétera, ¿cómo sigue? ¿Esto puede, la gente va a traer calma, se va a calmar o puede haber, porque hay que implementar el nuevo canje, está el fallo de la Corte de Estados Unidos, hay todo un proceso económico que estaba en marcha, ¿esto puede mejorar? Parece difícil pensar que haya cambios profundos. Digo, me parece que en este interinato del vicepresidente a cargo de la presidencia no debería uno esperar que haya modificaciones profundas en las líneas económicas y políticas centrales del gobierno. Hasta la semana pasada se decía que podía haber cambio del equipo económico, se hablaba de Mercedes Marcó del Pont, que se iría del Banco Central, estaba en marcha el desdoblamiento cambiario con estos dólares que Bridas podía traer a un tipo de cambio superior y extendido a los bancos y cerealeras. ¿Todo eso cómo queda? Yo creo que esto va a ser después de que la presidenta, eventualmente después de que la presidenta vuelva. Debería ser así, creo que de vuelta. En este mes o 20 Nadie días, va a tomar decisiones. No se ven decisiones que sean demasiado profundas, ni me parece en lo financiero, digamos que es donde uno todos los días toma decisiones, en el dólar, comprar acciones, vender títulos. Me parece que uno no debería pensar que esto ha generado un cambio, un quiebre estructural en la manera de funcionamiento de la economía, por lo menos esa es la visión que tenemos. ¿Se paralizaría la administración en tanto y en cuanto la señora no pueda ella tener las riendas? Es que de vuelta, me parece que los cambios estructurales, o los cambios, yo no diría estructurales, me corrijo, diría más fundamentales. De todos modos, nosotros los veíamos para después de las elecciones. En el proceso electoral, el gobierno me parece que no iba a introducir ese tipo de modificaciones, ni cambios de ministros, ni, sobre todo, cambios de políticas, que es básicamente lo que se necesita en materia económica. ¿Puede haber un cambio electoral? Porque se hablaba del tema de que, bueno, con la presidenta operada... ¿De humor? Claro, como la otra vez se decía, bueno, la muerte de Néstor Kirchner actuó emocionalmente a favor del gobierno. ¿Puede actuar aquí, en este caso, a favor de los candidatos del Frente para la Victoria? No, son escenarios diferentes, distintos. Por suerte lo son. ¿En qué sentido son diferentes? Y bueno, digamos, el doctor nos ilustraba muy bien. Este es un episodio que esperamos, aspiramos y seguramente va a ser un evento importante, un hecho político, por eso estamos debatiendo esto, pero no es la muerte de nadie, digo. Me parece que este es un dato... un poco el tema de, bueno, el estrés, una persona tan dedicada y que desde el punto de vista electoral, viste que intervienen factores emocionales a la hora de votar. Cada uno no se sabe bien por qué vota. Yo tengo por distintos criterios. No, tengo la impresión que no. Creo que, para ustedes es que el número, lo que marcan las encuestas es irreversible. Hay un dato que es bastante irreversible, creo que incluso en el propio gobierno lo dan ya por descontado, difícil dar vuelta el resultado de las PASO, probablemente se profundice la brecha entre el gobierno y los distintos partidos de la oposición. Me da la impresión que este evento debería ser tomado como un hecho, por supuesto, desgraciado, pero que no va a alterar la realidad económica y social de la Argentina. No debería hacerlo porque la presidenta está en funciones ahora en un paréntesis y va a volver luego de su posoperatorio. Sergio Massa les ha bajado a todos ustedes, a los que forman su equipo principal de colaboradores, alguna indicación en el sentido de morigerar de pronto las cosas que se dicen en campaña por esta situación o la campaña de ustedes? A ver, estos días, evidentemente hoy, mañana, vamos a estar bajando, digamos, las actividades proselitistas cotidianas por una razón básica de que la presidenta está en esta situación
complicada, pero no hemos planteado, porque la verdad que nuestra campaña es una campaña más de propuestas, menos de epítetos, de difamaciones, como a veces son las campañas electorales. Entonces la verdad que lo que nos pidió Sergio sí es que obviamente en cada lugar que estemos bajemos una idea, un argumento en favor o el apoyo a la presidenta y a su estado de salud, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Ismael, nos tenemos que ir. Así es. Pero antes vamos a comunicarles a quienes nos están viendo que mañana a las 19:30 en la Basílica Nuestra Señora del Pilar se realizará una misa con motivo de las bodas de oro de la Fundación Obligado, que como todos ustedes saben, trabaja mucho en la asistencia de personas que tienen parálisis cerebral. Mañana, 19:30, repito, en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Y ahora sí, nos vamos, doctor. Seguramente usted será nuestro hombre de consulta en las próximas elecciones de Dominó. Y ojalá que para que se pueda ratificar lo que usted nos ha dicho, de que si esta operación transita por los carriles normales y la señora se cuida, será un mal recuerdo nada más. Delegado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos. Así hasta el próximo lunes, 19:30 por Metro.